Muy buenas tardes, amigos de Facebook Live. Una vez más, les damos la cordial bienvenida en este sábado 23 de abril. Y hoy contamos con una invitada muy importante, que ella es Gaby Franco, abogada mexicana en derechos humanos y especialista en seguridad internacional. Actualmente es voluntaria intérprete en clínicas jurídicas en el Centro de Recursos Pro Bono en Maryland, con sus siglas PBRC, y para la Oficina de Asuntos Migrantes de la Alcaldía de Baltimore, MIMA. En México es consultora y asesora en temas de políticas públicas, da acompañamiento en casos de personas migrantes y violencia de género. Es exalumna del posgrado de la UNAM y exalumna de la Ibero Puebla. Es parte de un grupo de exalumnos del Centro de Ginebra para las Políticas en Seguridad en Suiza. Como hobby, Gaby escribe blogs como Miércoles de Migrantes y Lunes de Lunáticas. Las pueden seguir en sus redes sociales, @Gaby Franco, y el día de hoy ella nos trae el taller de acompañamiento jurídico. Muchísimas gracias, Gaby, bienvenida. Hola Moni, nuevamente es un placer, un gusto tener voz en este espacio para toda tu audiencia, para todos los seguidores, y pues siempre es un gusto saludarlos. Justo lo acabas de decir, perfecta introducción. Efectivamente, voy a dar un taller de cómo ofrecer un acompañamiento jurídico en general. El objetivo es explicar las bases para dar un acompañamiento jurídico efectivo si es que somos personas de primer contacto. Así que, pues bueno, voy a compartir mi pantalla, ahora sí, aquí está. Vamos a tener primero, ay Dios, ¿dónde quedó? Ok, perfecto. Vamos a tener primero una muy breve introducción y posteriormente en el punto 2 veremos cómo es el abordaje jurídico, su desarrollo respecto a los derechos humanos, para centrar el tema en lo que es la seguridad humana y concluir con la aplicación de la justicia restaurativa. En el tercer punto desarrollamos un caso práctico desde la aproximación, el plan de acción y el seguimiento. En el punto 4 cerramos con conclusiones y los recursos que contienen la información que aquí vemos. Intentar irme lo más directa y rápido posible para que nos dé tiempo de abrir dudas a preguntas y respuestas. También, si van surgiendo comentarios o aclaraciones, quien pueda, o por correo, o por aquí, o en la grabación, con mucho gusto se contestan. Ahora sí, nos vamos. Antecedentes y definiciones. Acompañamiento, la RAE y otros diccionarios lo define como el acto de estar en compañía de otra persona. Si nos vamos a el acto de acompañar después de leer el diccionario, podemos leer que es existir junto a la otra persona o simultáneamente con ella. El término, en un contexto académico, se origina en el área profesional de la salud mental. Encontramos que la psicología y la psiquiatría son los que han desarrollado desde el siglo XX. Desde una perspectiva más occidentalizada, Carl Rogers es quien generó más información dentro de la investigación del tema. Una psicología humanista. Tiene muchos aportes al respecto, pero dos puntos esenciales son generar la conciencia de ser tú mismo cuando entras en contacto con la persona y reconocer al otro como persona. Es decir, tener un papel más de observador, permitir el desenvolvimiento de la persona en forma libre, sin los prejuicios, sin los estigmas y sin los estereotipos tengan lugar cuando el diálogo se sostiene. Desde que el tema se vuelve tema, los especialistas lo implementan con un enfoque en lo educativo y poco a poco se ha ido ampliando en temas de psicología social, de trabajo social, de coaching, de liderazgo, y en teoría una visión más formalista se ha adecuado un poco más al abordaje de derechos humanos y seguridad. Vamos al punto 2, que es un abordaje jurídico. Es importante tomar en cuenta que la filosofía y la antropología son quienes exploran desde hace muchísimos años el razonamiento teórico del por qué existe el ser humano y las complejidades del pensamiento. Sin embargo, hemos visto desde hace tiempo los abordajes de investigaciones interdisciplinarios y transdisciplinarios son los que ponen los precedentes para colaborar desde diferentes disciplinas en favor de la persona, para implementar abordajes prácticos, es decir, abordajes humanistas. Así comenzamos a tener un impacto de la psicología y la sociología y la filosofía en el ámbito jurídico. Desde una perspectiva un poquito más latinoamericana, vemos que Fray Bartolomé de las Casas, Fray Alonso de la Veracruz y Vasco de Quiroga son quienes desde hace mucho tiempo venían apoyando el movimiento de los derechos humanos en favor de las personas indígenas.
Es decir, durante muchos años, después de varias evangelizaciones y unos cuantos conflictos mundiales, y mucho trabajo de investigación clínica y teórica, la parte de la psicología y la antropología que centran al individuo como el actor principal en el núcleo de una sociedad es lo que ayuda a concretar en el mundo jurídico internacional la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Recordemos nuevamente que el objetivo es establecer las bases para un acompañamiento jurídico efectivo. Es decir, hasta aquí vemos parte del fundamento y el tipo de contexto que yo aplico para iniciar el acto de acompañar a una persona en situación de migración o violencia doméstica. A quien pretendo acompañar debe ser el centro de toda la interacción. Esto significa que nosotros, como primer contacto, tenemos que ser conscientes y realistas de cómo reaccionar. Tenemos que hacer un trabajo constante de dejar los prejuicios a un lado, los estigmas y dejar los estereotipos y adentrarnos en la conversación como guías y como escuchas. Vamos concretando el tema a la aplicación de instrumentos jurídicos. Ahora, los derechos humanos. El preámbulo de la declaración inicia nombrando las palabras como la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. En este texto, en teoría, en 1990, los 193 países que son parte de la ONU tendrían que reconocer la dignidad intrínseca de los derechos humanos. La triste realidad es que no es así. México fue aceptado como país miembro desde 1945 y apenas hace 10 años, gracias a varias sentencias de la Corte Interamericana, es que tenemos la reforma constitucional de junio de 2011, en donde incorporamos al mismo nivel de la Constitución los tratados internacionales. Esto es un tema que ya hemos hablado. Esto tiene mucho más profundidad y mucho más complejidad, porque hablamos desde que en 1992, hace 30 años, la Comisión Nacional de Derechos Humanos dejó de ser una dirección general de la Secretaría de Gobernación. Somos un país relativamente joven en la impartición e implementación de derechos humanos. Esto se refleja en que tenemos papeles que denominamos leyes muy bonitos y muy idealistas, que dicen que en México sí se respetan todos los derechos. Tenemos informes institucionales y anuales, mensuales y semestrales, que dicen que todas las autoridades siguen los protocolos internacionales a la hora de realizar investigaciones e impartir justicia. En teoría, todas las autoridades motivan y fundamentan sus actos. Tenemos un texto constitucional que protege en teoría muchas garantías y derechos. Lo que no tenemos como sociedad es una educación cívica sustancial que nos ayude a cambiar de forma estructural la manera en que reflejamos que estas legislaciones sean una realidad o pueden ser en algún momento de esta realidad. Sin embargo, en esta parte es donde nos enfocamos en por qué durante un acompañamiento se tendría que colocar al ser humano en su individualidad como centro de escucha. Así explicamos un poco más el tema de seguridad humana. Es un concepto bastante amplio que tanto el mundo académico como la política no se tiene a un consenso, pero se tiene un mismo fundamento. Posterior a finalizar la Guerra Fría en 1991, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo expuso la necesidad de transitar a un nuevo paradigma de seguridad. En el 2000, en el año 2000, la ONU generó los objetivos del milenio. Eran solamente 8, como podemos ver en esta gráfica. Y al haberlos alcanzado solamente parcialmente, en el 2016 se modificaron con la Agenda 2030 a los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Su estructura se compone de 5 pilares: personas, planeta, paz, prosperidad y alianzas, con 17 objetivos, 125 metas y 295 indicadores. Es una visión integral respecto a las personas que considera la seguridad en el desarrollo óptimo de la persona, involucrando todos los aspectos de la construcción de un individuo, tomando en cuenta su ámbito personal, social y su relación con el Estado como parte de un todo. Lo económico, lo educativo, el medio ambiente, la salud, su alimentación son reflejo de su interacción y reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado, de las organizaciones de la sociedad civil, la academia y lo individual. El penúltimo de los objetivos del desarrollo sostenible, paz, justicia e instituciones, es uno de los fundamentos para aplicar al tema. Es aquí en donde vamos a ver cómo se implementa la justicia restaurativa y la atención a víctimas. Ahora vamos a qué es la justicia restaurativa. Un poquito podemos ver aquí en la gráfica cómo, sé que viene en inglés, ya no me dio tiempo de traducirla, pero podemos ver cómo dice seguridad personal, seguridad en la comunidad, seguridad política, seguridad nacional, seguridad pública, y luego derechos humanos, igualdad, fairness, igualdad, democracia, participación,
Todo esto tiene que ver con una parte de seguridad humana, seguridad en todos los aspectos. El ser humano pasa a ser, gracias a los objetivos del milenio y los objetivos del desarrollo sostenible, como centro de qué es la seguridad. Aquí es donde nos vamos a la aplicación de los estados dentro de sus temas de impartición de justicia. Y esta es la parte en donde vamos a tomar en cuenta como justicia restaurativa. Ahora sí, este tipo de práctica es complejo, un proceso que desde hace muchos años las culturas antiguas, igualmente varias comunidades indígenas lo continúan implementando. Pero en los 70 en Estados Unidos, un ex policía lo occidentalizó obviamente y lo aplicó en su organización. Y lo define como una nueva manera de considerar la justicia penal, la cual se concreta en reparar el daño causado a las personas y a las relaciones más que en castigar a los delincuentes. El Programa de las Naciones Unidas lo define como metodología para solucionar problemas que de varias maneras involucran a la víctima, al ofensor y a las redes sociales. Las instituciones judiciales y la comunidad, la oficina igual, la Oficina de las Naciones Unidas dice que es una respuesta evolucionada al conflicto o al delito en caso del universo penal, que respeta la dignidad y la equidad de las personas. Construye una comprensión y promueve la armonía social a través de la sanción y sanación de las personas afectadas por el conflicto. Aquí vimos de nuevo las palabras, otra vez, dignidad, persona, equidad. Podemos ver en este círculo que tenemos acá cómo ahora las personas nuevamente son parte de esta seguridad estructural, son parte de esta resolución de conflictos. Entonces, en lugar de verlo desde un sistema punitivista del derecho, lo empezamos a ver como un sistema más integral, un sistema de escucha, un sistema de continuar. Aquí vemos de nuevo, este tipo de prácticas están fundamentadas en el diálogo, la mediación de conflictos, la sociedad y dan un cambio de 360 en el sistema de seguridad tradicional. Normalmente se espera que el delito es igual a castigo fuerte y la víctima, debido a cómo están diseñadas las instituciones del Estado, debe someterse a la revictimización. Y toda la carga es para probar que sí se cometió el delito. El delincuente también es considerado culpable hasta que muestre que no lo es. Conjugando el tema de la implementación de tratados internacionales y armonizar legislaciones desde el procedimiento semi-inquisitorio al acusatorio y al oral, cuyos principios son publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, en el 2008 la Constitución se modifica y se establece como meta que en 8 años el nuevo sistema de justicia tiene hasta el 2016 para que todo el país implemente la oralidad de la impartición de justicia. En el 2014 se actualiza el Código Nacional de Procedimientos Penales y en el 2019 se hace la evaluación enfocada a mejoras continuas. Si bien no se busca, retomamos un poco de lo que ya habíamos visto, lo de la ley Olimpia, lo del nuevo sistema, que ya tiene 6 años. Ofrece la oportunidad de aplicar una justicia restaurativa. Si bien no se busca que se llegue a más revictimización, es un paso en el sistema penal para reconocer a la víctima como tal y ofrecerle la posibilidad de acceder a medidas de reparación sin tener que llegar a un castigo tradicional. Esta opción se le conoce como procedimiento abreviado, pero por supuesto que antes de llegar a esta etapa, sí es necesario pasar por una denuncia, una etapa inicial, una etapa intermedia, una vinculación y desde luego integrar todos los medios posibles de Puebla. Ahora sí, vámonos a un paso práctico. Desde el 2017 comencé personalmente a tener un acercamiento con Brigada Migrante respecto al tema de acompañamiento, en casos de personas en situación de movilidad irregular y en casos de personas en situación de desastres naturales. Desde entonces me he estado educando más en el tema y de cómo mejorarlo. En mi práctica, en noviembre del 2021, inicié un proceso administrativo de regulación migratoria y tuve que detener el cobro por asesorías. Lo que va del 2022, de forma 100% gratuita, he dado cerca de 40 acompañamientos a 35 personas en situación de movilidad irregular y 5 en casos de mujeres víctimas de violencia. Entonces, quiero que quede claro que esto es una guía básica y general y rápida de preguntas para que cualquier persona pueda orientar de una forma más efectiva a otras en situación de vulnerabilidad y podamos apoyar aminorando la revictimización por parte de las instituciones. Vamos ahora a lo que es la aproximación. El primer paso, lo esencial, es que siempre recibamos una noticia o nos enteremos de algún caso en particular, nos intentemos poner una especie de traje blanco y procuremos ser lo más neutrales posible. Como ya había dicho al principio, aquí la idea es
básicamente ser completamente neutrales, sin prejuicios, sin estereotipos, sin todo lo que podamos pensar. Y cuando alguien se acerca a nosotros, en lugar de empezar a preguntarnos, seguramente por esto, seguramente por el otro, es simplemente dejar que la persona se acerque a nosotros. Y sí, siendo empáticos, poniendo la escucha total en quien está diciéndonos o está ofreciéndonos su narrativa. En la medida de lo posible, asegurarnos que sea en un lugar seguro para ella. El segundo paso es el proceso lo denomina la psicología y la sociología como la entrevista. Aquí es súper importante que tengamos muy presente la forma en que nos vamos a comunicar con la persona. Es decir, en la medida de lo posible, asegurarnos que sea un lugar seguro para ella, él o ella. Y si es vía remota, como yo personalmente lo he tenido que hacer, preguntar si tiene audífonos, si nos pueden ver y escuchar bien, que funcionan las redes, verificar que la red, que todo funcione. Estar seguros y también en la medida de lo posible que no tengan muchos distractores a su alrededor. El tercer paso, lo ideal de forma jurídica es asegurarle a la persona en que cualquier cosa que nos digas es completa y absolutamente confidencial. Después es preguntarle a la persona si están cómodas con que grabemos o escribamos lo que nos están contando, aclarando que es con el único y último fin de buscar la mejor forma de plantar su estrategia. Si te dicen que no, es muy importante que aceptemos simple y sencillamente escuchar. Nos vamos al cuarto paso, que es una toma de nota y evidencia. Suponiendo que no hubo necesidad de presentar ni de decir quién somos, ni a qué nos dedicamos, sino que alguien ya conocido decide contarnos su historia. Podríamos comenzar con un simple, ahora sí, soy todo oídos para ti nada más, estás completamente en confianza y todo lo que me digas es confidencial, aunque sonemos repetitivos. Aquí de forma personal yo me aseguro de preguntar, esto que estamos por comenzar, ¿ya lo has visto con un terapeuta? Si es un sí o no, es un ok, tú tranquila, yo te escucho. Posteriormente, a que termine de contarnos si fue o no, si fue un sí o un no esta pregunta, lo primero es recomendar de forma inmediata una entrevista con una persona de psicología. Esto para que podamos contar con un informe profesional de la salud mental respecto a la situación que vivió la persona. También para que la persona comience a tener un proceso de duelo y entendimiento acompañado de un profesional de la salud mental. Existen recursos gratuitos en las universidades por parte de asociaciones, pero ya veremos estos recursos. Ahora sí que comienza a escuchar la persona. Un ejemplo, por lo general, es un amigo mío, un vecino, un tío, etcétera, donde lo conociste, te acuerdas más o menos de cómo lo conociste, qué fechas, cuáles son los nombres completos, te sabes dónde vive, sus direcciones. Me dijo, me hizo, me amenazó, ok, recuerdas qué fechas, tiene un mensaje, correos, fotos, pantallas, grabaciones. Por lo general, la mayoría de los casos la respuesta es no, no tengo evidencias, no, no me acuerdo. Entonces preguntar, antes de hablar conmigo, ¿has hablado con alguien más? ¿Le has dicho esto a alguien más? Para saber si esta persona que habló antes con ella tiene este tipo de evidencias o pudieron recabar este tipo de evidencias. Y las fechas pueden ser aproximadas, no tienen que ser completamente exactas. El quinto paso al finalizar toda la entrevista y ver que tengamos los nombres de las personas completos, con nombres y apellidos, direcciones, y si es posible con números de teléfono, preguntar qué has pensado hacer al respecto. Ahora, esto que estoy poniendo aquí en pantalla es justo es ficticio y es un ejemplo, aquí digo, y es precisamente la manera en que se hace que yo recabo los acompañamientos cuando los hago por parte de entrevista. Entonces tenemos aquí la parte, el nombre, el apellido, la fecha, las redes sociales, cómo lo podemos seguir. Todos estos números son completamente ficticios, nada de esto es un caso real. Yo escribí el caso para poder dar este taller. Y entonces, bueno, tenemos que un 19 de octubre del 2010 conocí a Miguel Rosas en Deconstrucción. En octubre del 2018 hasta febrero del 2020 sosteníamos una relación de noviazgo e intimidad. Pertenecíamos al mismo grupo de amigas. El 14 de febrero salimos todo el grupo de amigos a festejar el Día del Amor y la Amistad. Ese día Miguel Rosas en Deconstrucción, o Miguel, como le decimos, bebió mucho y me ofreció en algún momento que si no quería conseguir cocaína con él o con sus amigos, a lo cual dije que no. Ese día no quise, que se quedara en mi departamento y cuando lo dejé en su casa se puso muy agresivo. Nuestros otros amigos ya se habían ido, pero me sentí muy mal por él. Y como ya no había tomado, yo traía mi coche y en la ruta me quedaba en mi casa, entonces me ofrecí a llevarlo, el personal me ayudó a convencerlo que se subiera al coche
Y en la trayectoria estábamos platicando de un plagio, se molestó mucho conmigo, se puso agresivo, me comenzó a gritar y me terminó pegando un puñetazo en la cara. Casi pierdo el control del coche, pero lo recuperé. Lloré mucho, no pasó nada mayores, lo dejé en su casa, entonces no hemos hablado. La mañana siguiente y hasta ahora me sigue mandando mensajes de que por favor lo disculpe, pero no sé, ya no lo veo igual, y como también éramos amigos desde hace tiempo y todos nos llevamos en el mismo círculo, me da pena contarle a alguien más. Entonces, nosotros como oyentes, a la hora de grabar esto o de estar escribiendo o escuchando la narración, tenemos que poner atención en esta parte, en la parte donde dice complementos. Entonces, mientras la persona está teniendo esta entrevista y está teniendo esta narrativa, nosotros nos ponemos más atención a los detalles. Y entonces, bueno, Miguel Rosas dice que tiene un puesto administrativo en el Instituto de Salud para el Bienestar. Esto quiere decir que es un trabajador de la Federación. El año pasado se inscribió en Alcohólicos Anónimos. Ok, tiene un grupo de apoyo. 2 de sus exparejas de Miguel se han puesto en contacto con Josefa para avisarle que él les ha preguntado últimamente si ella ha dicho algo del incidente. Ellas quieren apoyar a Josefa porque ambas sufrieron de abuso físico y psicológico por parte de Miguel. Josefa no está convencida de que pueda hacer algo. Cuando fue a la policía, cerca de su casa le dijeron que seguramente por andar de rastosa y loca se lo había buscado. Le dijeron que mejor ahí la dejara porque Miguel Rosas era funcionario federal y no dejaron hacer nada. Josefa se tomó varias fotografías el 15 de febrero y mandó correo avisándole a su escuela que no podía dar clases ese día. Ella aún no tiene los mensajes de texto y las llamadas de Miguel. Ahora, al momento de ir escuchando es cuando comenzamos a ver si es que fue una o varias veces o fueron víctimas de violencia. Lo ideal es que la persona solamente tenga que decir su historia una sola vez. Por eso es que se escribe o grabarlo o escribirlo, así funciona. Al momento de escuchar y ponerlo en el texto, lo que nos narraron, aquí nos tocaría ver y evaluar efectivamente si existe un tipo penal que especifica una conducta, una sanción, si existe un acto de discriminación, si es una conducta que responde a un daño moral, si está sujeta a responsabilidad objetiva, si es abuso de autoridad o si es un conflicto que no tiene mayores repercusiones. En el mismo texto ponemos el apartado en donde encontramos las legislaciones que se clasifican esa conducta y vamos relacionando las pruebas. O sea, aquí está la parte. Entonces, bueno, esta es la parte del acompañamiento. ¿Cuál fue el hecho? El hecho es que Miguel terminó pegándome un puñetazo en la cara. En general serían lesiones. Pero bueno, como es un funcionario federal, se aplica el Código Penal Federal. Y como tenían una relación sentimental de noviazgo, bueno, pues entonces aplica esto y nos vamos a leer al Código Penal Federal y dice que comete el delito de violencia familiar quien lleve a cabo actos o conductas de dominio, control, agresión física, psicológica, patrimonial, económica, bla, 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 se encuentra por vínculo matrimonial, de parentesco, por consanguinidad, afinidad o civil, concubinato o una relación de pareja dentro o fuera del domicilio familiar. A quien cometa el delito de violencia se le impondrán de 7 a 4. Total. Encontramos tanto en el Código Penal Federal como en la Ley General para las Mujeres a una vida libre de violencia, que estos son los tipos de violencia familiar. Entonces sí tenemos 2 leyes. Sí le corresponde a un Ministerio Público Federal recibir este tipo de denuncias. Entonces, mientras nosotros vamos viendo con esta narración y vamos buscando en las legislaciones, es como nos vamos dando cuenta a qué instancias ir y a dónde presentarlas. Y con este tipo de textos, esto nos ayuda muchísimo a que las autoridades hagan algo. Esto ya empieza a ser una denuncia para que las autoridades la tomen y empiecen a hacer algo, si es que se tiene planeado hacer algo. Como prueba, y aquí ponemos, bueno, en el hecho 1 me terminó pegando un puñetazo, sí tenemos un tipo penal en el Código Penal, sí tenemos también un tipo en la Ley General para Mujeres Libres de Violencia, y tenemos una fotografía y mensajes de texto como prueba. Ok, entonces en esta parte ya entendemos que, pues sí, o sea, sí hay tipos, sí hay a dónde hacer y qué hacer con esto. Continuamos con la parte de acompañamiento. Esta fue la parte del paso práctico. Y también es esto, ¿no? Preparar la persona que sea necesario, que antes de que inicie algo, si nosotros tenemos indicios de que la persona realmente quiere presentar una denuncia, quiere acudir a las autoridades,
lo importante no es presionarla, lo importante no es decirle, ya, tienes que actuar ahorita mismo. Y va a depender del tipo de caso que nos toque. Por ejemplo, en este caso hipotético, pues obviamente es una persona que no corre en peligro su vida, que se encuentra en un espacio seguro, que no comparte domicilio con el agresor, que está bien. Entonces es un caso difícil, complicado, sí de violencia, pero que no es de actuar de forma inmediata. También lo ideal es que, por ejemplo, cuando me toca hacer acompañamiento a personas en situación de movilidad irregular, que ellos nos cuenten por dónde entraron, cómo entraron, quién los detuvo, quién no los detuvo, qué les preguntaron, pero todo eso es muy importante que lo tengamos nosotros tanto grabado como escrito, para que cuando la persona termine su narración, nosotros podamos ver, conforme a las leyes, qué solución se puede dar a su caso, sin necesidad de impulsarlo, o sea, tienes que hacer esto y tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro, sino que lo principal es que la persona se sienta que ha sido escuchada y que es protegida y que hay alguien que se siente empático con él o con ella y que pueden hacer algo más aparte de. A todo esto que les puse aquí de, bueno, sí puedo ir con el Ministerio Público o bueno, es un caso de discriminación, eso se le llama plan de acción y ya sea que la persona decida hacer algo o no de forma jurídica, se debe concluir el acompañamiento con un, esto es hasta donde yo puedo llegar y en lo personal recomiendo que no se alejen de la terapia. La parte, justo, otra vez, en esta parte de la hoja de acompañamiento que está cargando, pero del otro lado también, aquí es la parte en donde yo doy los recursos jurídicos de manera gratuita. Puede ser que la persona no se sienta lista o se sienta muy revictimizada a la hora de ir a un ministerio público o una fiscalía especializada. Entonces, antes de que la persona acuda a esto, es prepararla para decirle, bueno, si piensas realmente hacer algo, te van a hacer un cuestionario y te van a preguntar este tipo de preguntas. Y lo ideal es que estas personas siempre tengan redes de apoyo, redes nucleares, ya sean clubes comunitarios o ya sean de la iglesia o sean de su misma familia, pero lo importante es que personas que viven este tipo de situaciones se encuentren acompañadas, no lleven este tipo de procesos solos. Entonces, yo lo que hago a la hora de dar este plan de acción, porque todo esto es un plan de acción, la narración, y esto es un plan de acción, que esto corresponde al Ministerio Público, etcétera, 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 es también dar en una segunda hoja los recursos jurídicos. Entonces, por ejemplo, Josefa, en este caso hipotético, vive en Puebla. A Josefa se le manda todo esto en un PDF o así mismo, y Josefa tiene todos estos recursos. Si no quiere iniciar el proceso porque no tiene dinero para pagar a un abogado, porque no tiene acceso a otros medios, bueno, Josefa puede ir al Consejo Ciudadano de Justicia y Seguridad, a la Dirección General de la Defensoría Pública, Justicia Ciudadana, a la Defensoría Pública Federal, a la Fiscalía Especializada. Entonces, todas estas son los recursos para darle a la persona. ¿En dónde están? Son gratuitos. ¿Cuándo son los horarios? ¿Dónde puedo llamar por teléfono? Si tiene acceso a teléfono, si tiene acceso a computadoras, ¿a dónde tiene que mandar un correo? ¿Cuáles son las redes sociales de las personas? Etcétera, 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 para que Josefa pueda dar un seguimiento a su caso. Y lo importante también, yo también hago esto, es poner los recursos psicológicos a los que puede acudir, porque es importante que a la hora de iniciar procesos jurídicos o que se tenga pensado un proceso jurídico, que se lleve un acompañamiento para el duelo y el proceso. Lo que sí tenemos responsabilidad como acompañantes, cualquier persona que dé acompañamiento, es dar un seguimiento. El seguimiento, lo ideal es que de 5 o 6 meses volver a contactar a la persona y preguntar cómo se encuentran y si es posible en que los podemos ayudar. Es importante no perder el seguimiento una vez cada año y consecutivamente, porque no sabemos si se tienen los contactos o si se tienen más recursos, proveerlos a la persona para que pueda actuar con ellos. Y pues finalmente las conclusiones. No podemos cambiar el compromiso que las instituciones tengan con la ciudadanía de la noche a la mañana, pero podemos exigir y podemos apoyar hasta donde no nos comprometamos entre nosotros de forma sistemática y estructural, no vamos a poder cambiar.
Entonces, este tipo de acompañamientos jurídicos es importante que nosotros también, bueno, aquí son los recursos que revisé y de cualquier forma se comparte toda esta información, va a quedar en la nube y estos son los recursos que uno puede tener a la hora de dar un acompañamiento jurídico. Algo que a mí personalmente cuesta trabajo es no poder hacer el acompañamiento de manera personal o pues sí, de manera física con ellos o con ellos. Pero lo que sí podemos hacer es ofrecerles todo este plan de recursos y todo este plan de acción de que su caso no está perdido y de que han sido escuchados y de que si quieren pueden hacerlo. También pueden optar por medidas alternativas de solución que son conciliaciones o diálogos de comunidad o círculos de paz, como ya lo habíamos mencionado en la parte de justicia restaurativa. El chiste es no revictimizar a las personas para que forzosamente entren dentro de un proceso penal o judicial, sino que puede ser, y es que otra vez va a depender del tipo de casos y por eso tenemos ese tipo de planeaciones. Si es solamente un conflicto vecinal y no pasa a mayores, entonces, bueno, si podemos mantener un diálogo y sostener una conciliación, sería lo más efectivo. Pero si son casos en que la persona corre peligro de vida, entonces lo ideal es referirlo a las redes que nosotros tengamos dentro de, como ya lo había puesto así, justicia ciudadana, la fiscalía especializada, etcétera. Listo. Preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Gaby. De verdad que creo que toda esta información que acabas de brindarnos es muy, muy importante tenerla a la mano, saber que podemos contar con alguien como tú, que nos puede ir llevando casi, casi, aunque no fuera en una cuestión presencial, pero sí este acompañamiento yo creo que sirve de mucho para las víctimas, ¿no? Para las personas que no saben hacia dónde irse, cómo dirigirse, con quién empezar, por el miedo, por la situación que han vivido, obviamente, por lo que tú mencionabas, la revictimización que existe muchas veces. Es muy, muy importante que las personas que nos están escuchando, que las personas que van a ver este video puedan compartirlo y que sepan que la información está, como decías, en la nube, en las redes sociales, que están ahí a la mano, porque hace unas semanas alguien me preguntaba, oye, ¿cómo ves tú la información, ¿no? De un tema que estaba yo compartiendo. Desafortunadamente, yo lo he visto y no nada más creo que en este país o en este estado, sino en algunos otros lugares, la información sí existe, pero el hacerla llegar a las personas es lo más difícil, ¿no? O sea, y ahorita con tu ejemplo, esa parte tuya humanitaria, ¿no? De haberte dedicado a construir todo lo que viene siendo una parte importante para las víctimas, para llevarlas, para informarlas, para desde que las estás entrevistando, para asegurarte que tengan el apoyo psicológico que necesitan, creo que es súper, súper importante. Y te felicito, la verdad. Muchísimas gracias. Creo que aquí un tema que a mí personalmente me motiva muchísimo es que tristemente hay muchos abogados que no tienen esa sensibilidad. Y sí me ha tocado varias víctimas de, es que mi abogado me dijo que no podíamos hacer nada. Es que, pues no, ha sido horrible. Y sí han tenido experiencias con otro tipo de aproximaciones jurídicas, violentos, concretos, secos, totalmente hielo. De, no, es que ahorita no tengo tiempo, si no me deposita $100 yo no puedo escucharlo. Eh, sí es como, sí es necesario que entre nosotros, y este tipo de acompañamiento siento que es muy importante porque nos da lo que yo estoy poniendo aquí en la red, es como compartir una hoja en blanco, básicamente, de cómo la podemos llenar nosotros. Aunque no seamos abogados, si nos vamos a la página de Diputados, Congreso, Código Penal Federal y nos ponemos a leer, seguramente podemos hacer algo con el tema. Si nos podemos a poner, si nos podemos a leer, y es más, hasta los abogados que trabajan pro bono, muchas veces cuando ya tienes tu caso redactado, es más probable que te pongan la atención y si tú les dices, le puedo mandar este documento, esto es mi caso, no me siento preparado para decirlo otra vez. Y tener estos documentos impresos o simplemente que la persona tenga este documento le ayuda mucho a visibilizarlo, a ser verbalizado, a que las personas lo puedan ver en texto y digan, ok, no lo tengo que repetir ni al fiscal ni a nadie más.
porque volvemos al mismo tema de revictimización. Cuando las víctimas vuelven a contar su historia y vuelven a contar su historia y vuelven a contar su historia, es agotador, es agotador. Entonces, más allá y alejado de que nos queramos sentir abogados buscando en leyes, etcétera, el simple hecho de que nosotros grabemos y escribamos esto en nombre de las víctimas ayuda mucho para que ellas no tengan que empezar de cero a decirlo otra vez. Claro, por supuesto. Yo quisiera ver y abrir, ¿verdad?, este espacio para las personas que nos están acompañando. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, si gustan abrir su micrófono, abrir su cámara, por favor. That's my mother-in-law. I see my mother-in-law. That's my ¡Ay, qué mother-in-law. linda! I know, she's adorable. It's We good. can take questions in English too. I can translate the entire thing. Yes, please. Sí, algo que también me surge un poquito como de duda es, ¿este acompañamiento solamente lo realizas en la ciudad, en México en general, o también lo puedes hacer aquí en Estados Unidos? Lo estoy haciendo en línea porque mi principal parte es no te estoy dando un consejo jurídico como tal, porque no puedo ejercer como abogada. No tengo la barra ni en California, ni en ninguna parte, ni aquí en Estados Unidos. Entonces, como no puedo de la nada decirte, te voy a ofrecer mi consejo jurídico, no, simplemente te estoy dando un acompañamiento y te voy a referir a oficinas pro bono que puede ser que puedan tomar tu caso una vez que lo ven escrito. Perfecto, Pero sí, es muchísimas en gracias. línea, tiene que ser en línea. Mientras todo es en línea, mi primer contacto de preferencia es ya sea o WhatsApp o por Zoom, para yo poder ver también a la persona y que podamos hacer esto. Porque si no hay este contacto de uno a uno, cara a cara, es súper complicado. Por supuesto, gracias. Lidia abrió su micrófono. Ay, Lidia, muchas gracias. Si tienes preguntas, también estoy, o si alguien quiere compartir algo, lo que sea, adelante. Lidia ya cerró su micrófono. Lidia, ¿podrías abrir tu micrófono? No, no Ella te nos preocupes. acompaña desde California, por lo menos para que exprese lo que escribió en el chat diciéndotelo No, no te personalmente. preocupes, está bien. No, Sí. está bien. Ok. Qué linda Lidia. Pero justo, preguntas y respuestas y todo lo que necesiten preguntar o que quieran anotar o que me digan, no hagas esto, estás mal informando o algo así. Si alguien difiere con lo que estoy diciendo, si alguien siente que es que ¿por qué mal les informas a la gente? Sí los invitaría, bueno, por favor, infórmenlo ustedes bien. Claro. No, y además yo creo que ahorita lo que nos permiten las redes sociales es conectarnos desde cualquier parte en la que estemos, ¿no? Desde la comunidad más rural, donde muchas veces las mujeres somos víctimas de situaciones que no podemos hablar, que no tenemos a dónde ir. Bueno, yo sí les invito a que sigan a Gaby Franco en sus redes sociales, ¿verdad? Tiene los lunes de lunáticas y los miércoles de migrantes, ¿verdad? Esto se va a publicar el miércoles de la otra semana para que puedan Okay. también, para que puedan tener ahí también los recursos, los links, etcétera, etcétera, etcétera. El link que puse de la hoja como de guía de cómo es la entrevista, de los datos generales, de los recursos. Puse un caso de Puebla porque es de donde tengo más casos. Entonces, gracias. Saludos a todos los de Puebla que nos están escuchando, ¿verdad? sí. Gracias. Tenemos también aquí a otra invitada, Viri, si gustas hacer algún comentario. Yo los invito, Hugo, si gustan participar o abrir su micrófono, no sé, alguna pregunta, alguna duda. Yo creo que es sábado. Hoy sí, ya sé. Ay, sí, tienen que escuchar muy poquito porque se les hizo muy interesante lo que mencionaste acerca, ¿no? Va a quedar el miércoles de la otra semana, va a quedar en el de miércoles de migrantes. Si ustedes lo googlean, todo lo que acabo de decir va a venir ahí, van a venir los links y todo eso. Y si tienen dudas, ¡pum! Listo. Perfecto. Gaby, dice Viri, que Viridiana Barrera, que muchas gracias por compartir tus conocimientos, Gaby. Así Gracias, es. Viri. Mil gracias. Bueno, pues a todos nuestros amigos que nos escuchan, yo les invitaría a que compartan
este video, que lo podamos reproducir lo más que se pueda para que también otras personas puedan seguir a Gaby en sus redes sociales, ¿verdad? Gaby Franco, y que de alguna manera, pues si tienen alguna necesidad de algún acompañamiento, pues ya saben que cuentan con ella. Todo lo hace vía pues digital. Remota, tiene que ser remota. Así es, remota, pero sabemos que es alguien que la verdad es muy preparada. Ella es abogada. A ver, Viri, ve que levanté la mano, y Lidia también. Las escuchamos, por favor. Creo que están saludando. Estaba aplaudiendo. Muchas Exactamente. gracias por compartir tus conocimientos, se me hace muy interesante. Ojalá para la próxima pueda llegar temprano, y también voy a checar todo el video desde el principio de esta casa, ¿ok? Listo. Gracias. Gracias, Viri. Moni, si quieres cerramos. Porque... Sí. Okay. Sí, me parece perfecto. Les agradecemos mucho, y en especial a Gaby Franco, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu dedicación, por apoyar a la comunidad siempre, y te mando un fuerte abrazo hasta la Florida. Disfruta. Gracias. Igualmente, Moni. Bye. 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 Muchísimas gracias, Gaby. Gracias, Lidia. Adelante. Bye.